La charla número 12 del recorrido de Madrid a Medinaceli. Vamos ahora de Torremocha a Torre Sabiñán. Realmente nos centramos en Torremocha. Fijaros que hemos estado viendo el paso de estas cordilleras que forman parte ya de la cordillera ibérica. Hasta ahora la Alcarria eran terrenos terciarios, terrenos de aluvión, por así decir, que se habían formado con la erosión de la gran cordillera ibérica. Ahora ya hemos visto cómo la Nacional 2 tiene que realizar cruces de cordilleras porque ya hemos entrado en ese sistema ibérico, en la cordillera ibérica en su ramal occidental, o su ramal sur o ramal castellano frente al ramal aragonés, que es el que está en la zona de Calatayud. Por eso, la Nacional 2 está sufriendo el cruce de cordilleras, lo vimos en Algora, y ahora quizá con más intensidad lo vamos a ver en Torremocha, porque vamos a tener que subir a gran altura. Cuando uno ve este recorrido, uno se pregunta por qué hemos ido siempre a los puntos más altos para cruzar. Ese fue un error que cometieron los ingenieros o arquitectos neoclásicos que trazaron la Nacional 2 en 1830. Ellos buscaban la rectitud en las vías, eran evocadores del mundo clásico, del mundo griego y romano. Y, en cierta manera, despreciaron los viejos caminos que hemos visto que iban por caminos mucho más naturales. Por ejemplo, tanto los que se dirigían hacia Torre Sabiñán, bordeando, por así decir, este gran promontorio que vemos aquí, como los que intentaban ir por las vaguadas, subiendo a cotas más bajas, por aquí. Pero bueno, lo vamos a ver con más detalle. Aquí vemos cómo este punto lo vimos en la lección anterior, es el punto de cruce de la cordillera. Es verdad que era muy difícil cruzar esta pequeña cordillera y que realmente el viejo camino que venía por aquí, lo hemos visto, que iba al sur de Algora, luego venía por aquí, lo vamos a ver ahora, se dirigía a Torremocha para luego subir por una vaguada e ir a cotas más bajas, el camino de Postas. Si vemos este punto nos damos cuenta lo complejo que ha sido no solo el cruzar esta cordillera, sino el descender al valle, al fondo de valle que está aquí. Este ya es un valle que ya vierte por fin al río Dulce. Hasta ahora en Algora, los ríos, Algora estaba como una divisoria, pero los ríos vertían hacia el Tajuña, es decir, vertían al sur. Por fin ahora estamos en un valle que vierte hacia el norte. Entonces luego en este valle la carretera antes cruzaba Torremocha, pero ahora tiene que rodearla para subir de nuevo a otro promontorio, a otra sierra muy alta, que vamos a ver sus cotas. Bueno, en este punto de cruce vemos que ha habido muchos intentos de cruzarla. La vieja Nacional 2, aquí lo vemos, como venía recta. Es un problema de estos arquitectos neoclásicos. El neoclasicismo tiene como ideal, podemos pensar, a Napoleón, es decir, son hombres ilustrados, muy rígidos. Bueno, Napoleón era un canalla, podemos hablar también de Voltaire o otro canalla, o otros pensadores, pero también podríamos pensar en Jovellanos, que era un hombre extraordinario, gente que eran reformistas del viejo régimen, que era el mundo del barroco, del rococó. Pero así como el barroco, su ideal, su figura ideal del barroco es Don Quijote, y el barroco asume la debilidad humana, no le importa que los materiales sean peores, es la que pasa en la arquitectura barroca, se usa mucho el yeso, todo es dulzura, todo es suavidad. Los personajes del Belén son personajes del barroco, a veces hechos con trapo, con alambres. Sin embargo, el ídolo del neoclasicismo es una figura griega, perfecta, rígida, fría. Y eso se nota también en el trazado de sus carreteras. Una carretera barroca no habría tenido ningún problema en haber descendido haciendo suaves curvas, asumiendo su debilidad, mientras que una carretera neoclásica pretende siempre la rectitud, a pesar de que tiene estos puntos críticos, que es el paso con mucha pendiente y el paso de esta cordillera. El neoclásico no quiere hacer, por así, grandes curvas, a pesar de que esta carretera estaba pensada para caballerías, no estaba pensada para automóviles. Por eso tiene curvas muy cerradas, trazados muy bruscos. No es un trazado bonito como vemos. Mucho más bonito es el trazado moderno. Pero ya vamos a ver que también tiene sus grandes pegas porque usa radios enormes, a más velocidad, mayor radio, ¿no?
Entonces, fijaros cómo aquí ha habido desde la carretera nacional, luego duplicada, no sé qué tramo fue el primero, si fue este, que ya corta aquí la cordillera, aunque aquí había una pequeña vaguada que había aprovechado el viejo camino que venía por aquí. Luego lo vamos a ver, que descendía y seguía ese sendero. Como vemos, aquí se duplicó y luego cuando ya se hace la autovía, que es verdad que estamos criticando mucho a veces esta autovía, es verdad que se hizo duplicando a veces la carretera, aprovechando tramos de la vieja carretera, y fue una labor complicada. Pero como vemos, esta lleva una curvatura mucho mayor, pretende llevar menos pendiente que esta, que llevaba mucha pendiente en esta subida, y luego vamos a ver que, claro, eso hace que al final corte aquí la sierra de una manera muy brusca, muy brutal. Fijaros, aquí estamos descendiendo, aquí hay algo que no entiendo por qué se ha mantenido este pavimento entre las dos, porque esto no se repuebla ya de vegetación. Ahí vemos el corte ya de la cordillera y estamos descendiendo hacia el valle de Torremocha. Fijaros que aparentemente aquí no hay demasiado desnivel, pero es muy bonita esta curvatura. Sin embargo, ahí ya vemos que hay graves problemas. Fijaros, estamos cruzando la cordillera y por ahí vemos que va el camino que él había cruzado en un punto más suave y que no entiendo por qué, bueno, sí lo entiendo, pero podríamos haber seguido ese camino. Bueno, aquí vemos cómo va la autovía, allí va la vieja nacional duplicada y vemos cómo el corte que se ha producido en la sierra pues ha sido un corte muy brusco. Es una pena porque esta sierra es el límite del Parque Natural del Río Dulce y que perfectamente podía haber cruzado al otro lado porque vimos grandes manchas de encinar al otro lado. Pero claro, se ha usado la autovía como frontera, una pena, porque la continuidad del Parque Natural habría obligado a que esta autovía fuese mucho más cuidadosa. Aquí vemos la vieja nacional, aquí tenemos el espacio de su otro trazado, porque también se duplicó. Aquí vemos el otro trazado de otro vial y allí vemos la actual autovía. Fijaros cómo esta sube con mucha pendiente, con curvas muy bruscas, pero ambas van al mismo punto. Bueno, aquí vemos cómo este es el camino que decía, ese viejo camino que bordea. Fijaros que aquí hay una colina pequeña, pero suficientemente importante para ser un obstáculo. Este viejo camino la bordea con esa curvatura. Yo pienso quizá que habríamos tenido la ocasión de haber bordeado esta colina y haber bordeado por aquí, es decir, haber bajado con una curva mucho más suave. Pero bueno, la autovía se dirigió de frente contra esa cota de la colina, una pena. Ya lo vamos a ver. Ahí vemos el espacio que hay entre las dos, entre la nacional y la autovía. Y aquí vamos viendo cómo este camino se aleja para rodear esa colina, que era lo que podía haber hecho perfecto en la autovía. Fijaros que es la cota baja del valle, una cota que no hubiese alterado para nada la roca. Aquí vemos cómo la autovía corta la meseta, esa meseta que es pequeña pero suficiente para producir grandes destrozos. Fijaros, parece que no, pero el destrozo es enorme, es una pena. Es verdad que no podía ir más alta porque luego va a llegar al valle, pero quizá lo que tenía que haber hecho era no haber cruzado esta meseta. Fijaros que aquí vemos los sedimentos. Esto parecen calizas, son calizas, está indicando que entró el mar, un gran mar. España era una isla que no estaba ni ligada a África ni ligada a Europa, y había un gran mar que unía Atlántico y Mediterráneo, el mar de Tetis, y estas son las calizas, los seres, los crustáceos, seres con concha caliza que va a producir las calizas. Fijaros que aquí hay un momento en que parece que no está el mar, sino que probablemente es una zona de aluvión, es decir, el mar se ha retirado. Estos son años antes, miles de años antes, a veces millones, y aquí vienen sedimentos procedentes de las montañas. Es decir, hay una entrada y salida del mar, y aquí es una zona, ya se ve que el mar estuvo formando en el fondo del mar estas calizas. Ahí vemos cómo estas calizas se han curvado, no excesivamente, por el choque. Todos estos sedimentos, cuando España en una isla, se abomban cuando España choca contra Europa. Por la presión en parte de África, España va a chocar contra Europa y contra África. Va a formar Sierra Nevada y va a formar los Pirineos.
iba a formar el hundimiento del Valle del Ebro y también el hundimiento del Valle del Guadalquivir. Es decir, España es un esquema muy simétrico. Y en ese choque pues se van a bombar todos estos sedimentos. Aquí vemos cómo se produjo el abollamiento, ya vemos cómo se va produciendo como una especie de ondulación. Y aquí, bueno, yo no soy geólogo, pero me encantaría poderos contar qué significan estos estratos más densos sobre estratos. Estos son miles de años de sedimentación, de lluvias, de arrastre, entradas y salidas del mar. Aquí lo vemos muy bien, ¿veis la curvatura que van teniendo? Y luego uno podría detectar aquí cada año realmente. Cada año es un pequeño hilito que va formando esta deposición del fondo del mar. Bueno, aquí vemos cómo está cruzando, en vez de haber venido por aquí, se ha dirigido de frente contra esta pequeña colina que había aquí. Perfectamente, como veis, podía haber venido por aquí y no haber tenido que cortar esta montaña. Aquí vemos el corte y vemos el espacio que se está generando, que se ha transformado en un parque que se ha generado entre las dos autovías. Esto es una pena, ¿por qué? Porque el parque natural llega hasta aquí, hasta esta antigua dehesa, y yo creo que perfectamente podríamos suprimir este vial e incorporar todo este territorio al parque natural. Perfectamente, regenerando un poco recuperando las cotas originales, de manera que solo quedase un gran vial. Se puede dejar un camino, como recuerdo de la antigua Nacional 2, pero nada más. Es decir, esto es un espacio que está condenado a recuperar la naturaleza. Igual aquí podríamos recuperar los cultivos o las dehesas, y así el paisaje se regeneraría muchísimo. Bueno, aquí veis, fijaros cómo el camino venía por aquí, bordeaba esta colina, y ¿qué sucedía luego? Luego aquí va a aparecer otra colina y el camino se metía por el arroyo que va generándose aquí, que va hacia Torremocha. Esto hacía el viejo camino. Como veis, ni lo hizo la Nacional 2 ni lo hizo la autovía moderna. Si lo hubiera hecho, todo habría sido mucho más suave. No habría que haber cortado en ningún momento las montañas que vamos a ver que se cortan. Y eso habría permitido también, probablemente, retomar esta subida tan brusca. Fijaros la curva tan brusca que hace para intentar buscar este punto, que es un punto muy alto, cuando si hubiéramos venido, como comento, quizá podríamos haber venido por aquí, por la llanura, y haber subido por esta vaguada que rodea, en cierta manera, esta montaña, es decir, hacia Torres Aviñán. O también podríamos haber intentado ir por esta otra que sigue el camino de Postas, que es una cota más baja que sigue por una vaguada que ahora lo vamos a ver. Bueno, luego lo vamos a ver. Bueno, aquí vemos esto, os lo voy a volver a enseñar, los dos viales. Aquí se ve, ¿veis? Aquí va el viejo camino que había pasado en este punto de la sierra. ¿Veis? Ha habido un juego de desniveles. Aquí vemos las dos excavaciones, la del camino alto. Fijaros que iba muy alto y como iba muy alto realmente cortó muy poco la montaña, es decir, era más respetuoso, pero llevaba mucha pendiente para subir. Habéis visto que esta ya y la autovía han ido a cotas mucho más bajas para tener menos pendiente, pero eso ha supuesto el destrozo de esta cordillera. ¿Veis? Aquí baja, comparada con la otra. Fijaros que es un trazado con curvas muy bruscas, y aquí todo el espacio que podríamos regenerar e incorporar a este robledal del Parque Natural del Río Dulce. Y podría el Parque Natural llegar hasta la autovía y regenerar todo este territorio. Bueno, ya veis que curvas más cerradas, lleva mucha pendiente, y ahí se genera esa zona. Bueno, fijaros, comparada con esta ha bajado más rápido, esa en cambio va mucho más suave, y aunque llegan a la misma cota, esa ya va más alta que esta. ¿Veis? Todo este territorio está abandonado. Y vemos cómo sube con mucha pendiente. Y aquí tenemos este parque. Se ha creado como buena intención, pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es recuperar el terreno natural. Estamos al lado de un parque natural, donde crecen unos robledales fantásticos. No tiene mucho sentido crear aquí un paisaje extraño. Bueno, allí vemos toda esta dehesa, forma parte también del parque natural, hasta esos corrales, es un paisaje muy bonito. Pero fijaros que abandonado está toda esta zona, qué espacio desaprovechado, hasta ese camino. Yo
creo que bastaría dejar ese camino como recuerdo de la vieja nacional y ya está. ¿Veis? Espacios enormes, enormes, sin ningún sentido, porque este enlace se puede realizar perfectamente en la parte alta, como vemos que se hace. Es decir, que no haría falta para nada todo este recorrido. Bueno, aquí tenemos la zona de descanso, que la vemos, y como veis, esta vieja carretera subía a esa colina que hemos visto antes. ¿Veis? Aún así cortaba. Fijaros qué viales innecesarios absolutamente aquí. Bueno, como veis, subía porque aquí hay una serie de cotas altas que van creando la divisoria antes de llegar a Torremocha. Todo este paisaje se podría recuperar. ¿Veis? Así como la autovía ha cortado muchísimo, esta cortaba menos, pero aún así producía un cierto destrozo. Ya veis, es un destrozo menor. Fijaros cómo las nuevas autovías suponen un cambio de escala, pero es una motecia, son idénticas. El radio ha aumentado, pero su posición es muy parecida. El corte que estas carreteras hacían, la autovía lo hace multiplicado por 2 o por 3. Es un cambio de escala, producido también por el aumento de la velocidad. Y aquí vemos, hemos pasado ya esa colina y nos dirigimos hacia el valle. Fijaros que esta enlaza con un arroyo que había nacido en la parte derecha. Ahora lo vamos a ver. Por eso aquí ya es mucho más suave el descenso. Y aquí volvemos a la autovía. Fijaros, hemos cruzado esta colina. Vemos el valle que perfectamente podíamos haber ido por ahí, por ese punto bajo. Y aquí fijaros que se forma un pequeño arroyo, que es el que luego va a pasar al sur. Va a ser un arroyo que va hacia el río Dulce. ¿Ves? En cambio, nosotros podríamos haber seguido el arroyo y haber pasado al lado izquierdo. En vez de eso, hemos cortado de nuevo otro cerro que venía aquí creando este valle. ¿Veis? Es decir, la diferencia aquí entre la Nacional 2, la antigua Nacional y la autovía, es que la Nacional ya siguió el río, mientras que nosotros saltamos ese pequeño arroyo y vamos de frente cortando esta meseta. ¿Veis? Aquí se ve, aquí está. Se ve la zona húmeda porque va a pasar el arroyo por debajo. Bueno, aquí vamos a ver cómo lo vemos. Sí, aquí está. Estamos en este punto. Este es el arroyo casi imperceptible que cruza y que va a formar todo este arroyo que va a venir al sur de Torremocha, perdón, al oeste. En cambio, la autovía, en vez de haber, por así decir, si hubiera venido por aquí, habría podido cruzar con una suave curva, haber seguido, aquí sí, el trazado de la vieja Nacional 2. Pero en vez de eso, optó cortar esta sierrazuela. Esta es la vieja Nacional, ya lo veis, y ahí vemos cómo vamos acercándonos al río. Aquí ya tenemos el arroyo, pero la autovía va directa a cortar la montaña. Aquí ya nos separamos porque ya el arroyo ha pasado, está formando este pequeño valle. La antigua Nacional sigue el río, ya lo veis, aquí ya viene el arroyo. Sin embargo, fijaros el corte que va a producir la autovía porque corta esa sierra. ¿Veis? Aquí está la diferencia. Esta va a seguir el arroyo, con lo cual no va a cortar apenas esta sierra, mientras que la autovía se metió por ahí. Realmente uno piensa, ¿tanto hubiera costado haber aprovechado este trazado? Realmente habrían sido curvas muy, muy parecidas. Bueno, aquí se ve muy bien, ¿veis? Este es el arroyo y aquí viene la vieja Nacional. Y aquí tenemos, fijaros que la Nacional incluso, bueno, aquí tenemos este parque, no lo entiendo muy bien, se ha creado una serie de zona deportiva. Aquí vemos que la Nacional sube un poco corta, sin ningún motivo, corta ese cerro cuando podía haber ido ahí mismo. Pero ya veis que aquí, fijaros, es un poco absurdo aquí tener la zona deportiva tan lejos del pueblo. Se ve que es una zona que se aprovechó de viejos caminos, de las obras de la carretera. Y aquí ya salvamos esa cordillera y llegamos ya definitivamente al valle. Fijaros cómo está esto con rellenos abandonados, el paisaje descuidado, realmente el entorno es una pena. Ya lo veis aquí, fijaros, un sitio tan bonito como era esta ermita, este humilladero precioso, esta entrada a Torremocha.
Fijaros cómo está. Rellenos allí, en plena sierra, rellenos al lado del parque natural. Es que es increíble. Espacios aquí abandonados. Es realmente desastroso. Todo esto necesita una reforma tremenda, ya lo veis, por los destrozos que ha supuesto el paso de Nacional 2. Mirad aquí todos estos rellenos inmensos al lado del parque natural. Es increíble. Casi al lado del parque natural. Bueno, aquí vemos por tanto la autovía que ya está acabando ese corte que hemos visto que se metía. Claro, estos son margas. Las margas grises indica que el mar se ha marchado y que es una cuenca cerrada y que en cierta manera son lodos de color gris porque está el agua empantanada, no son aguas limpias como las que produce el mar con sus mareas. Son materiales que se desmenuzan al contacto con el aire y son muy problemáticos de cortar y dejarlos vistos. Fijaros, ¿veis? Parece que era pequeña, pero esa pequeña sierra, si hubiéramos seguido por el valle no habría habido ningún problema. Pero veis el corte tremendo, es de los mayores cortes que va a producir la Nacional 2. Y es asombroso porque no hacía ninguna falta. ¿Veis? Las margas se están descomponiendo, esto es muy inestable, esto es un punto muy crítico, fijaros, basta ver esto para ver que todo esto va a derrumbarse. Veis que son rellenos sobre hundimientos de las margas. Bueno, desastroso. Un punto desastroso y no había ninguna necesidad de haber venido a esta cota. Ya veis que tanto el camino que venía al norte como al sur iban por la llanura. Bueno, ya por fin salimos y vemos, aquí lo vemos desde una vez ya pasado, fijaros qué pena. Qué pena porque es un desprecio por la naturaleza. Es un problema de los arquitectos y de los ingenieros de caminos. El desprecio por la naturaleza que suelen tener. Y cómo una buena autovía es aquella que ha logrado dialogar con la naturaleza. Es claro que va a haber rellenos, que va a haber probablemente cortes o túneles, pero cuando uno ve una buena autovía, ve el diálogo que el ingeniero ha hecho, las horas, el trabajo que ha metido para que la autovía fuera una línea perfecta en el paisaje, pues se da cuenta la diferencia entre mucho trabajo o poco trabajo. Y ahí tenemos Torremocha y el área de servicio. Y ahora vamos a acercarnos a lo que acabamos de ver. Bueno, ya veis las curvaturas. Aquí tenemos el límite de Torremocha. En este plano es del IGN comparador de mapas. Es el plano actual, un plano precioso que tiene todas las escalas. Podemos ir profundizando en él. Fijaros qué misterio que Torremocha tiene mucha superficie en toda esta zona alta y sin embargo no logra llegar al río Dulce. Yo creo que en origen tuvo que llegar y los municipios que luego se crearon a lo largo del río le quitaron el territorio de las laderas que bajaban hacia el río. Pero mirad qué fronteras más bonitas, que es justo con Algora, es la frontera justo de la sierra. Lo mismo veríamos aquí en Torres Sabiñán. Bueno, había aquí otra frontera, ahora Torres Sabiñán se ha incorporado. Pero veis, los pueblos del río han acabado haciéndose dueños de las dos vertientes. Yo creo que esto no fue así en la antigüedad y yo creo que antes tanto Algora como Torremocha llegarían hasta el río Dulce, por lo menos. Bueno, aquí vemos el follón que ha habido de carreteras, lo que ya indica que hay un problema para bajar a estas cotas. Aquí vemos cómo esta era la cordillera, pero aquí vemos estas lomas que hemos ido cortando, como al final forman una pequeña cordillera que separa este pequeño arroyo que va al río Dulce de estos arroyos, de este valle más ancho, formado por arroyos que van a desembocar también al río Dulce. Es decir, que como veis, es engañoso, pero aquí había una pequeña cordillera que nos ha dado muchos problemas para pasar. Aquí tenemos el sur de Torremocha, donde como fijaros que aparece la Cañada Real Galiana. Esta no es la Galiana va por el Henares, es la riojana, pero en este territorio a todas las cañadas se les llama galianas, quizá por el prestigio que tuvo la otra. Recordáis que aquí vimos cómo se marchaba la cañada soriana oriental, pero sigue una cañada que va a ir más al oriente, va a dirigirse hacia la zona del Moncayo, ya en la frontera entre Soria y Aragón. Y es esta
que vemos que va por el sur de Torremocha. Es muy bonito cómo pasó por aquí. Recordáis que pasaba por el núcleo de San Miguel, donde probablemente hubo una ciudad. Y es un camino mucho más suave que el que está siguiendo la Nacional 2. Como veis, ha aprovechado vaguadas, puntos entre vaguadas. Bueno, aquí sí que ha subido a cotas altas. A veces tienen eso las cañadas que no les dejaban ir por los valles, porque los labradores tenían ahí las mejores tierras de cultivo. Entonces a veces las cañadas se tenían que subir hacia las sierras. Pero en general solían llevar recorridos bastante lógicos. Bueno, y aquí vemos el final del término de Torremocha. Aquí ya incorporado Fuensaviñán y Torre Saviñán. Bueno, aquí vemos los distintos trazados que hubo, ya desaparecidos. Se ve en blanco todas las zonas en que ha quedado alterada la topografía. Fijaros cómo cortó, bueno, aquí primero hay este corte que hemos visto, donde estaba el toro, casi no se ve esta pequeña colina, y después este segundo corte de esta meseta. Cuando aquí teníamos este pequeño arroyo, que veis aquí se nota muy bien la curva de nivel, ese pequeño arroyo nacía aquí, que podíamos haberlo seguido y haber aprovechado esta vaguada para trazar la autovía. Efectivamente nos acercaba mucho a la ermita de la Soledad, pero eso no era ningún problema porque tenemos aquí muchísimo espacio para luego girar o haber tomado otra dirección. Quizá no está tan forzada, ya veis que es una curva muy cerrada para intentar capturar la Nacional 2 alta. Bueno, aquí se ve también muy bien, aquí aún no estaba hecha la nueva autovía, que vino más recta, pero sí que estaba ya cortado este cerro. Ya veis que aquí Nacional 2 ha tenido muchas variaciones. Primero pasó por el pueblo, luego al borde del pueblo, luego se hizo la primera Nacional 2, luego la segunda, luego la tercera y por último ya la autovía que viene ya enlazando aquí. Bueno, aquí es para que un poco veáis la comparativa entre las dos. Ya lo veis, ¿no? Este era el enlace y luego ha venido esta paralela por aquí. Y aquí se ve muy bien, fijaros, este sendero que se ve aquí era el viejo sendero que aprovechaba esta pequeña vaguada que venía por aquí, rodeando esa colina donde ahora está el toro, se metía por aquí rodeando también esta sierra y iba coincidiendo con la acequia, iba para llegar a Torremocha. Es decir, que este hubiera sido un trazado, como veis, perfecto para la autovía, con una curva suavísima que habría bordeado por el sur la ermita y luego veremos por dónde habríamos subido. Basta a veces seguir los caminos antiguos para ver qué será el mejor trazado. Sin embargo, la autovía habéis visto que ha cruzado esta es la meseta del Toro y luego ha chocado de lleno contra toda esta sierrezuela para salir al valle. Bueno, aquí se ve un poco la vieja carretera con estas curvas tan cerradas. Pensar que es un camino que se hizo para caballerías, no existía el automóvil. Entonces, claro, luego como va aumentando la velocidad, las pendientes ya tienen que ser más suaves, este trazado claramente ya no era válido. Aún así, si os fijáis, en Torremocha, lo volveremos, Torremocha cuando se fundó no existía ninguna conexión este-oeste. Fijaros que Torremocha nace en una dirección norte-sur. Es decir, que los caminos importantes eran los que iban del río Dulce a Altajuña, hacia Cifuentes. Son los caminos que marcan. Los otros caminos, como veis, muy pocos, solamente este de Algora a Torremocha, que fijaros que venía por aquí, quizá hubiera sido este otro punto para haber hecho la autovía, porque probablemente sea más suave, no habría tenido esta curva tan violenta, sino que habría venido por este tramo. Bueno, veis, aquí hay una serie de caminos, pero ninguno tiene una fuerte dirección este-oeste. Bueno, aquí comparamos los dos planos y fijaros a dónde van ese camino que sale de Torremocha. Pues, como veis, casi todos los caminos se van dirigiendo hacia Cifuentes, hacia cruzar el Tajuña y dirigirse hacia Cifuentes. Fijaros, tanto este de Almadrones como el de Mirabueno,
como el de Algora, recordáis que lo veíamos, como Torremocha, como Torre Sabiñán, todos se dirigen hacia el sur. Fijaros que no hay ningún camino antiguo que vaya en dirección este-oeste, ninguno. Los únicos que hay son los que siguen, como es natural, el curso del río. Es decir, que no es natural este recorrido. Bueno, entramos ahora en Torremocha. Fijaros qué planta tan bonita. Es una planta perfectamente ortogonal. Ortogonal significa cruce de líneas a 90 grados perpendiculares. ¿Veis? Es una planta muy bonita. No es un punto defensivo, es un punto de llanura, con lo cual es un trazado hecho en alguna época de paz, que ha habido pocas. Hay época de paz cuando Roma conquista la península, hay época de paz cuando ya acaba la Reconquista, hay época de paz en el Renacimiento, en el Barroco. Entonces, tiene que ser, por tanto, un trazado realizado en alguna de esas épocas. Pero fijaros cómo todo el pueblo indica una dirección norte-sur, nunca este-oeste. No hay ninguna calle importante que haya seguido la dirección este-oeste. Es decir, cuando se dibuja Torremocha, no existía ningún camino que fuese en dirección este-oeste. Por lo tanto, este trazado es anterior al Renacimiento, al siglo XV, que es cuando ya se traza el camino real, el camino de postas. Es, por tanto, anterior. Aquí lo vemos muy bien, ¿veis? Los viejos caminos y cómo la carretera, que primero entraba al pueblo y se adaptaba a su eje nacido de viejos caminos, como eran estos. Algunos han desaparecido, este, por ejemplo, ha desaparecido. ¿Veis qué forzado se ve este giro? Bueno, y aquí se ve muy bien el trazado del pueblo. Fijaros, es una manzana central con dos calles paralelas. Esto se da mucho en las ciudades de repoblación de la Reconquista en el Levante. En el Levante hay muchas ciudades así, donde hay una calle mayor con una iglesita, donde hay una calle paralela y, por supuesto, rodeados de una pequeña muralla. Se parece mucho a esos esquemas, pero no es exactamente idéntico. Bueno, aquí se ve muy bien. ¿Veis? Da la impresión como si hubiera un núcleo más antiguo que fuera este cuadrado y que luego hubiera crecido, veis aquí hay una curvatura, hubiera crecido hacia el sur siguiendo el mismo modelo, pero ya un poquito más desordenado. Pero sin duda esto es algo dibujado, esto no surge de manera natural. Este plano, que es el plano que no es 50.000, sino que es el plano que uno encuentra a primera vista en IGN, tiene de bueno que nos muestra las parcelas, más o menos. Existe un gran urbanista, Jean Passigny, para el que quiera saber más, que inventó un sistema de ir buscando las líneas paralelas y perpendiculares para descubrir los trazados ocultos que podía haber aquí. Fijaros que aquí, cuando uno ve esto, da la impresión que hubiese aquí un cuadrado, más que un cuadrado, un rectángulo, parecido al que vimos en Mirabueno, pero en Mirabueno era un cuadrado más parecido a lo que hacía el Islam, que hacía conventos fortificados, pero este es un punto muy bajo. Es muy raro hacer aquí un puesto fortificado. Pero sí que se observa una cuadrícula perfecta. Alguien puede decir, pues son restos de un trazado romano colocado en esta llanura como una especie de lugar de paso en dirección norte-sur. No lo sé. Pero aquí hay un trazado. ¿Puede ser medieval? También puede ser medieval, pero ya no sería el medieval típico de Castilla, que es que el eje principal, hay un eje principal donde está la iglesia, en torno a la iglesia y la plaza del mercado, porque como veis hay dos ejes paralelos, como si no fuera un trazado pensado en la iglesia como centro, y eso se parece más a los trazados del Levante, pero no me atrevo a decir nada. Pero veis que bien se ve como aquí alguien dibujó estas calles este-oeste, que lo vimos también en Algora, si os fijáis. Y se trazaron estas dos calles y la iglesia, fijaros que no forma parte del esquema dibujado, ocupa probablemente el hueco que ocupaban unas casas. Y da la impresión que es un esquema no pensado para que tenga ningún templo. No lo sé, es un esquema muy, muy curioso.
Es muy ordenado, fijaros las calles este-oeste, llegando a las importantes norte-sur, el límite casi simétrico de donde acaban estas manzanas de borde, fijaros, tiene como un límite casi idéntico a uno y otro lado. Yo creo que aquí subyace una pequeña ciudad dibujada. ¿Quién la dibujó? No sabría decirlo. Fijaros, este es el precioso humilladero, la ermita de salida de la ciudad. Siempre a la salida de las ciudades había un punto para rezar, para pedir ayuda en el viaje, o cuando uno volvía para dar gracias porque el viaje había ido bien. Y era un punto de encuentro en las tardes, de paseo. Mirad qué bonita es y fijaros qué abandono tan absoluto de ese lugar tan hermoso. Fijaros qué abandono. Es impresionante. El mismo abandono que hemos visto en todo este entorno. Y bueno, y aquí seguimos ese camino que en cierta manera es como la calle mayor del pueblo. Fijaros que enseguida detectamos ya líneas paralelas. Vamos llegando. Esta es una de las calles límite perpendiculares. Aquí aparece una gran casa. Fijaros que habíamos visto en Mirabueno la aparición, en Mirabueno, sí, creo que era en Mirabueno, la aparición también en Algora, la aparición de una gran casa idéntica al caserío vasco, idéntica a la masía, con fachada en el hastial, es decir, fachada donde está el triángulo de la cubierta, que es como una herencia de los pueblos prerromanos que habitaron en el Pirineo. Es una tipología que también aparece en los Alpes, que yo siempre había pensado que era una tipología indoeuropea, pero como la veo en el mundo vasco y la veo en el mundo catalán, que eran mundos ibéricos los dos, la veo en el País Vasco francés, que es también un mundo ibérico, hermano de lo ibérico, pienso que tiene mucho que ver con los pueblos prerromanos hispanos. Y aparece en la zona de los arebacos, que aunque son un pueblo céltico, sin duda tenía una base ibérica. Por eso se llaman celtíberos. Y es una casa muy bonita, es una casa con poca profundidad, con una fachada muy generosa, muy ancha, y sobre todo con el hastial mostrando. Y en otro pueblo hemos visto que los chaflanes el tejado estaba chaflanado, que es otro símbolo de estas casas de Soria, de Guadalajara. Es una casa que también aparece por el norte de Burgos. Sería muy bonito investigar cuáles son los límites y el origen de esta gran tipología. Fijaros qué anchura tiene tan bonita. Fijaros que esta casa no está mirando a la calle, sino que ella es como autónoma. Lo vimos en Mirabueno, cómo no se adaptaban al esquema romano ni al árabe, sino que eran casas independientes al esquema, porque son muy anchas. Bueno, fijaros qué bonito esta secuencia donde aparecen esta mezcla de enfoscados y piedra. Fijaros la escala tan bonita. Qué fácil hubiera sido haber respetado este pueblo, marcando esta altura máxima de Bajmas 1, obligando al juego de tejados. Mirad qué curioso. Aquí hay líneas paralelas todo el rato. Es como si hubiera una parcelación hecha perfectamente con casas y huertos acompañando la casa. Bueno, aquí vemos esta secuencia. Probablemente aquí se detectaría el módulo que usó el dibujante para decir cuál era el módulo de cada vivienda. Muy bonito, ¿veis? Va acompañándonos. Fijaros qué bonito este juego de cubiertas que giran frente a cubiertas que miran a la calle. ¿Veis? Aparecen es como una cuadrícula perfecta. Aquí está un poquito girada, ya veis. Puede uno pensar que veis estos lienzos tan perfectamente trazados, probablemente con los mismos módulos. Alguien dibujó esta ciudad. Aquí vemos esta continuidad y aquí vemos quizá el módulo, uno de los módulos quizá originales, ¿veis? Un módulo muy pequeñito, muy estrechito, quizá fue el módulo original. O uno un poco más ancho que es con 2 huecos. Aquí vemos ya casas de Bajmas 2, pero la última planta más bajita, que van llegando a lo que parece. Ahí parece como si se acabase una ciudad, muy típico la aparición de las plazas en el borde de ciudad. Es decir, que puede que haya un primer cuadrado o rectángulo original que luego creció siguiendo su mismo esquema, pero con una pequeña ya curvatura. Porque ahí se aparece un espacio muy bonito. Bueno, fijaros qué conjunto tan precioso. Este juego de tejados, de distintas alineaciones, estas miran claramente hacia la plaza.
¿Veis? Y llegamos a la plaza. Este gran frente se hace más digno. Y esta puede ser, mirar, esta foto la he sacado de una página muy bonita que se llama Plaza Mayor, que es de José Serrano, Plaza Mayor, y también veréis otras fotos que las he sacado del país que nunca se acaban. Hay páginas muy bonitas de toda esta zona de Guadalajara. ¿Veis qué bonita fotografía? Con la torre dominando este eje. Una maravillosa torre. Bueno, fijaros qué plaza tan bonita. Es verdad que uno echa en falta que allá tuviera un piso más, pero bueno, se ve que es la típica plaza, o bien de un esquema central cuadriculado donde ha preparado un espacio, o bien puerta de ciudad. Más bien creo que es el final de una ciudad que era esta y que aquí continuaron con ese mismo trazado. Pero fijaros que tanto esta plaza como la plaza de la iglesia ocupan solo la mitad del trazado. Siempre hay casas ocupando la otra mitad. Bueno, mirad qué bonita esta casa. Fijaros, tiene una losa para el balcón, un forjado precioso, qué bonita proporción. Son casas fantásticas. Fijaros qué enorme el portalón, tan grande que por supuesto el dintel se ha roto y ha habido que acortar la puerta. Y cómo ha sido unificada, aunque aquí se nota que hay distintas casas, pero cómo ha sido unificada dando frente a la Plaza Mayor. Ah, qué bonita arquitectura popular. Bueno, aquí lo vemos, ¿veis? Uno piensa, esta plaza es el borde, muchas plazas mayores son plazas puerta de ciudad, es el borde de un gran cuadrado que es el que genera en torno donde se ocupó la iglesia y que luego creció más o menos paralelo, veis aquí hay ya una inclinación, pero siguió un poco el mismo esquema. A mí me da esa impresión, más que pensar que todo esto es un dibujo unitario, pensar que el dibujo unitario está aquí y que luego esto fue una continuación de ese dibujo. Aquí vemos cómo sigue la calle. Fijaros que es la calle más densa de todas, y ahí siempre ese juego tan bonito de tejados. Es preciosa este conjunto urbano, a pesar de la arquitectura que tiene moderna, que es un poco interesante, pues donde se ha conservado la antigua es un conjunto muy bonito. ¿Veis? Y vamos llegando al esquema de la plaza. Fijaros que aquí aparece oculta otra de esas grandes construcciones que digo que son como el caserío vasco, la masía catalana, como la arquitectura de los Alpes. Unos enormes mégaron, el nombre es mégaron, es lo que dio origen al templo griego. Edificios cuyo frente es el frente del hastial, con el caballete perpendicular a la fachada. Bueno, aquí vemos la iglesia, que luego la rodearemos. Fijaros el lateral. Vuelve a aparecer una arquitectura muy ordenada y allí vemos la otra calle. Siempre hay como dos grupos de parcelas. Alguien puede decir, bueno, quizá el esquema original era la mitad y luego se amplió al doble, también puede ser. ¿Veis? Es asombroso este paralelismo. Esto nunca es resultado aleatorio, siempre hay un dibujo por debajo de alguien que dibujó el pueblo. Si seguimos hacia la iglesia, vemos otro espacio. Es curioso, estos grandes espacios que están formándose al lado de la calle Mayor. Mirad qué maravilloso dintel. Aquí se ve que el suelo ha sido rellenado. Habría que recuperar la cota original. Y esto, en cambio, ya es posterior. Da la impresión que es posterior, no lo sé. Bueno, aquí vemos la iglesia con el añadido de la torre, que se nota aquí muy bien, como añadieron la gran torre, una iglesia renacentista. Sigue la manzana que nos está acompañando todo el rato y ya se dirige hacia su final. ¿Veis? Aquí tenemos el final. Mirad, es el final. Aquí había una casa muy muy bonita que ha sido transformada, por desgracia. Mirad, es impresionante, porque fijaros lo que hay aquí. Tenemos de nuevo esa construcción megarón, esa construcción tipo caserío, tipo masía, muy antigua, que habla de una tipología, con este tema tan bonito de las piedras salientes, un tema de adorno de muchas, yo creo que es un tema prerromano, de adorno de las fachadas con grandes piezas salientes, precioso. Fijaros cómo esta casa se ha adaptado a la calle, creando
una nueva fachada. ¿Veis? Es impresionante este detalle. Creando una casa que mira a la calle. Es decir, como si esta casa en origen no hubiera habido aquí calle, sino que la fachada lo hubiera tenido aquí. Es muy curioso. Ahí vemos las grandes chimeneas típicas de esta zona de Guadalajara. Bueno, por desgracia ha sido transformado y derribada. Y aquí tenemos el final de ese trazado. Aparece ya la ermita, el arroyo, que un poco da sentido a este núcleo. Fijaros, la última manzana que rodea ya la iglesia, también con ese juego de patios descubiertos, de tejados, las dos direcciones. Tenemos la ermitita y acabamos con esta manzana. ¿Veis? Estamos rodeando ya este núcleo, porque ahora retomaremos esta otra calle. ¿Veis? La calle que pasa al otro lado de la ermita. Da la impresión que el camino original venía allí, a la derecha de la ermita, no este. Es decir, que este iba recto, no tenía esta curva final. Y aquí vemos cómo enfila la otra calle paralela. Aquí lo veis, que hay grandes construcciones que han sido alteradas. Por desgracia, una nueva construcción de pisos. Esto no puede quedar nunca bien. Esta es una casita, un pueblo de baja más 1, como mucho baja más 2. Y como veis, pues no se ha respetado ni la tipología ni los materiales. Una pena. Y tenemos esta plaza tan extraña, el ayuntamiento y el frontón. Fijaros que el frontón es un tema muy del norte de España y del norte de los Pirineos, y se da en Guadalajara. Hay quien dice, es por los repobladores que vinieron del norte. Yo pienso que es anterior. Yo pienso que los pueblos prerromanos que había aquí, los lusones, arebacos, parte de los carpetanos, tienen que ver con el norte. Bueno, sigue la calle. Fijaros, otra de esas casitas con el tejado achaflanado, muy típicas de la zona de Soria, Guadalajara, que ha sido un poquito reformada, pero aún se nota su tipología. Ahí veis esas grandes casas que formaban la plaza. Aquí también hay otra, quizá oculta por este hastial, quizá esté oculta otra de esas grandes casas tipo masía. Bueno, veis el escudo tan bonito y sigue la calle. Fijaros, es como simétrica, pero esta tiene menos densidad. ¿Veis? Hay más anchura. La calle paralela. Esta era la manzana que flanqueaba la iglesia. Fijaros qué bonita secuencia siempre de la gran casa con su jardín, sus descubiertos. Allí vemos la bellísima iglesia del Renacimiento, gótico renacentista. Vamos allá hacia el final. Aparecen estas grandes casas que flanquean la esquina. Aquí vuelve a aparecer un lote de casas muy parecidas. Como veis, es un conjunto muy bonito. Y ya acabamos en este final. Pero veis, aquí hay un esquema trazado, enigmático, que es este. Ahora vemos simplemente este borde. ¿Veis? Esta era esa primera gran casa que encontrábamos. Fijaros qué bonito, qué volumen tan poderoso con estos descubiertos. Allí vemos esas grandes casas que nos acompañaban en esa primera calle que hemos seguido. ¿Veis? Se ve perfectamente la alineación. Y ahí tenemos otra de esas impresionantes grandes casas. Mirad, aquí se ve desde lo lejos. Fijaros qué tamaño de casas. Son idénticas a las masillas, al caserío vasco, a las casas de los Alpes. Allí se hacen con entramado de madera, así. Estas quizá en origen también fueron así, y luego poco a poco se va sustituyendo la madera por la piedra. ¿Veis? Hemos visto esta, una, otra era esta que estaba oculta, otra estaba aquí oculta. Vimos una con un hastial que quizá estaba oculta, es decir, están siempre como en el borde del esquema, porque no se pueden adaptar al esquema marcado, dibujado por el que dibujó esta ciudad. Bueno, y ahora solo nos queda entrar por esta otra carretera que fue la Nacional 2. Fijaros que bordea esta ciudad. Mirad qué impresionantes lienzos.
que esta ciudad tuvo una pequeña muralla, probablemente tuvo una cerca de defensa en que cada casa tenía su trocito, estaba responsable de un trocito de muralla. Bueno, aquí vemos el final de esa ciudad, ahí veíamos la segunda calle. Fijaros qué bien se ve las casas que marcaban la segunda calle y los límites de sus huertos que acaban aquí. ¿Veis? Aquí se acaba. Aquí. Es curioso que se llama calle real esta calle. Pero veis qué perfecto, es simétrico, es un esquema muy, muy bonito. Y ahora vemos, bueno, la iglesia. Antes no nos hemos detenido. Fijaros, es una iglesia con los grandes machones herederos del gótico, pero ya mucho más austeros. Esto indica una nave tipo Reyes Católicos, Carlos V, del siglo XVI español, que sigue usando el gótico, pero un gótico ya con una concepción unitaria del espacio, un gótico muy sereno, buscando la amplitud de los espacios. Es la que se llama iglesia nave, iglesia barco, que es una gran nave bellísima, que hemos visto muchas iglesitas así. Fijaros qué preciosas. Algunas tienen el ábside ya plano, esta aún tiene un ábside. Mirad qué bonita. Esta es la típica ventana del Renacimiento español. Es decir, aunque veáis bóvedas góticas, el espacio ya es renacentista. Fijaros que en otros pueblos veíamos que el machón aún era muy más gótico y no llegaba a la cornisa. Ya con el Renacimiento quieren que llegue a la cornisa para que quede todo atado, como recordando un poco las pilastras clásicas. Fijaros que es una iglesita de solo 3 tramos. Muy bonito, y veis el segundo tramo. Curiosamente, esta construcción ha tapado la luz del segundo tramo. La gran torre enorme para esta pequeña iglesita se ocupa uno de los laterales. Bueno, aquí se ve muy bien. Un tramo, 2 tramos, el tercer tramo, donde solía estar el coro en estas pequeñas iglesias. Fijaros el tamaño de la torre, tan impresionante. Ya una torre tipo ya Felipe II, más manierista. Y aquí tenemos el límite de esa primera iglesia, un óculo redondo, herencia en parte del gótico, que se usó también en el Renacimiento. ¿Veis qué bonita? Hay un tema que me extraña y es la aparición, porque aquí no hay machón. Quizá aquí ya el arco central ya no tiene empujes porque ya no hay arco, hay muro, pero tengo que estudiarlo mejor, porque hay una bóveda que está empujando, ¿no? Quizá ya no es necesario porque ya no empuja tanto como él. Pero yo creo que en otras iglesias sí que tienen machón en esta esquina. Bueno, ahí veis la preciosa cornisa, que a veces estas cornisas son posteriores, pero aquí vemos que el machón sube hasta arriba. Bueno, y fijaros, qué bonita es pequeñita, pero tiene el presbiterio. Y luego fijaros, esto es una especie de gran crucero, espacio anchísimo, como si fuera un gran crucero, y luego vuelve a repetir el tamaño del presbiterio, donde estaría probablemente el coro. Fijaros, esto es casi como el corazón de la iglesia. Ahí se nota que es renacentista. Por desgracia no he encontrado fotografías. Creo, si no me equivoco, que esta es una fotografía. Es una pena que hayan limpiado. Probablemente el retablo se quemó por la República, que desaparecieron todos los retablos, los órganos, los coros quemados. Pero fijaros qué maravillosa espacio, es maravilloso. Estos nervios podían dejarse en piedra vista, pero bueno, en origen todo estaba pintado. Fijaros qué bonito espacio. Pero fijaros, aquí viene el espacio ancho, el impresionante espacio, y no veo las nervaturas. No sé cómo será. Pero fijaros qué amplitud. ¿Veis este? Aunque sea una bóveda gótica, el espacio ya renacentista. Y la delicadeza de los espacios de Brunelleschi y de Florencia. Es el Renacimiento español, que es una verdadera maravilla. ¿Veis la ventana en medio punto? Ya renacentista, la cornisa que va uniendo todo. Preciosa. Bueno, y esta es la vieja nacional. Aún siguen parando camiones con las viejas ventas que seguía la carretera. Como veis, la carretera hizo algo muy raro. ¿Por qué? Porque se adaptó a un núcleo que tenía una dirección norte-sur. Por eso la nacional tiene que hacer estos 2 quiebros tan bruscos. ¿Por qué? Porque aquí nada asumía un eje este-oeste, que fue el que se hizo después. Es decir, que Torremocha es muy anterior al Renacimiento en que se traza esta carretera. Y la carretera se empeña en sortearlo cuando podía haber pasado tangente a él.
Bueno, y aquí nos habíamos quedado en esa rotonda, perdonad que me estoy alargando un poco, esa rotonda donde es una pena las áreas de Servicio Nacional 2 que no estén más cuidadas. Fijaros qué brutalidad, qué descuido, cortada la montaña en un punto que podía. Fijaros qué corte de la montaña brutal. Es una pena. Uno a veces piensa si la Nacional 2 para Guadalajara ha sido algo bueno o algo malísimo, porque realmente ha alterado su paisaje. Fijaros, ¿veis esta meseta tan bonita? Pues hemos cortado la meseta. En fin, ¿veis? Era una meseta que flanqueaba los caminos que salían de Torremocha. Bueno, aquí se ve un poquito dibujada. Aquí se ve muy bien, ¿veis? Pues ha sido truncada por el área de servicio. Aquí se ve muy bien cómo se ha cortado este promontorio. Y aquí vemos cómo acaba, también nuevos cortes. Fijaos qué degradación del paisaje. Allí vemos Torremocha y seguimos, ahora sí que hemos logrado ya, casi vemos que aún vamos altos, pero estamos en la cota más baja del valle. Fijaos que es un valle perfecto, muy deforestado, una pena porque en todos estos cerros crecerían de maravilla los robles y las encinas. Y allí vemos la torre de Torre Sabiñán, indica que estamos en una tierra de frontera. Vimos que es una frontera geológica, vimos que fue una frontera entre los pueblos prerromanos, entre los carpetanos y probablemente los lusones y los arebacos que llegaban hasta aquí. Es decir, que estas pequeñas cordilleras son líneas de trinchera. También en la guerra civil fueron líneas que fueron avanzando la trinchera entre los dos bandos. Este camino que marcha hacia Torre Sabiñán. Mirad qué pena cómo está el relleno, sin repoblar, sin cuidar. Fijaros el paso, no puede ser más estrecho. Este paso sesgado además. En fin, es una pena cómo está hecho todo aquí. Y sin embargo vemos allí la armonía que hasta en los elementos más duros del paisaje se lograba una armonía perfecta. Y aquí vemos esa curva tan brusca que hace la Nacional 2, porque realmente está rodeando Torremocha. Y que llega a un punto crítico, el punto crítico en que ha hecho esta curva para buscar de nuevo la vieja carretera. ¡Qué manías con la vieja carretera! Porque aquí venía la vieja carretera, pero veréis que hacía muchas más curvas, venía casi en el límite de la cordillera y empezaba a subía con muchas más curvas porque quería lograr más desarrollo para tener menos pendiente. Y aquí venía la carretera que iba a Torre Sabiñán, que iba de Sigüenza, y que fijaros qué liada hemos hecho aquí. Primero, no hemos esperado a que acabase la cordillera para haber hecho ese salto, que podía haber estado aquí, donde estaba antes, sino que nos hemos venido más adentro, con lo cual va a haber que cortar la meseta. Luego, fijaros, pues no hemos aprovechado, bueno, sí, aquí tenemos salida y tenemos entrada. También tenemos entrada y salida, es decir, aquí tenemos los 4 movimientos. Es decir, sobran el resto de carreteras que hemos visto en la primera parte. Pero aún así, fijaros el caos que es todo esto. Aquí pasaba un pequeño río, por supuesto no se ha hecho mucho caso. Bueno, aquí vemos la movida, el espacio que hemos ocupado, el corte, y vemos ya el corte que vamos a hacer de la ladera, el pobre río, muy deforestado. Si esto se repoblase, qué maravilla sería el paisaje de esta zona. Bueno, fijaros, aquí estamos rodeando, porque todo esto se hizo, como es verdad, se hizo funcionando la vieja carretera. Aquí vemos sus restos. Es verdad que fue complicado hacerlo, pero fijaros el espacio que se está perdiendo. Aquí vemos la vieja carretera. Mirad el corte que se ha hecho ahí por no haber querido hacer la rotonda más aquí, o por no haber querido pasar por encima. Qué manía por pasar por debajo, cuando es mucho más sencillo pasar por encima, aprovechar el punto más bajo y pasar por encima con las carreteras secundarias. Bueno, aquí ya vemos que hay un follón enorme de corte por no haber esperado al final de la cordillera. Ahí vemos otro corte tremendo y ahí vemos cómo sube en 2 ramales. Fijaros qué pena. Toda esta ladera que bajaba suavemente hasta aquí
No hemos esperado, nos podíamos haber venido un poco más aquí. Queríamos aprovechar, mirar el otro lado. También un gran corte, fijaros qué desastre. Qué desastre de paisaje. Un punto tan bonito como podía haber sido el paso por encima de ella, o incluso si lo hacíamos por debajo, haberlo hecho un poquito más al sur, para no tener todos estos cortes. Fijaros qué pena todo el espacio que se ha ocupado, lo desastroso que es este. Fijaros qué desastre. Qué pena este paso. Cuando el ingeniero lo hace con cariño, esto lo hace con talud, lo hace con generosidad, con amplitud. Esto es estrecho, es angosto. Tampoco se hace con la cubierta inclinada, vamos, la losa inclinada. Da una sensación extrañísima. Se busca un punto mucho más sereno para hacer los pasos. Bueno, esto es la suma de los desastres. Fijaros, ¿por qué no trabajamos aquí? Vinimos cuando ya la cordillera había acabado, en ese desnivel, rellenando un poquito. Así estaba antes, menos ocupaba menos sitio. Pero veis, aquí ya estaba mal, había cortado la ladera, en vez de haber venido aquí y haber hecho ese nudo aquí. Bueno, y aquí fijaros que la carretera antigua pues tenía un recorrido que era este, bueno, aún era más movido, aquí lo vemos, aún se metía más hacia adentro y que iba a media ladera, realmente no destrozaba demasiado, porque está subiendo a una cota muy alta, esto es un punto altísimo, es una cota de locura. Los que trazaron Nacional 2 en 1830 se equivocaron al elegir cotas tan altas por la manía de hacer rectas en las mesetas. Cuando luego veremos que había caminos, por ejemplo este mismo, aquí había una vaguada que hubiera permitido subir sin ningún problema. Aquí había otra vaguada, ya lo veis, lo vamos a ver luego, había vaguadas aquí que descendían a la llanura, en vez de ir de frente, como ha hecho esta, por ejemplo, de frente contra las cotas altas. Esta, por ejemplo, la vieja carretera lo hacía mucho mejor, ¿veis? Aprovecha aquí esta pequeña vaguada para girar, luego giraba aquí, era muy bonita la vieja carretera, no ya la nueva, y la autovía. Claro, ellas no pueden hacer estas curvas, hay que hacerlas con mucho más radio, pero nunca ir de frente contra una cordillera. Bueno, lo vamos a ver ahora muy bien. Este era, fijaros qué sitio tan terrible, el paso de los dos puentes, un desastre. Y aquí vemos lo mal, ¿veis? Aquí tenemos la vieja carretera, ¿veis? Había subido poco a poco. Claro, es verdad que tenía poca pendiente, pero iba subiendo, dando más curvas y era bastante bonita. ¿Veis? Ahí se va. ¿Veis que no tiene cortes, mientras que esta ya está cortando? Fijaros cómo estamos cortando por empeñarnos en ir rectos. Y además hay que decir que en la Nacional 2 este es un tramo con bastante pendiente. ¿Veis? En las señales lo avisan. Mientras que fijaros cómo iba de suave, qué curva tan bonita, casi sin destrozar la ladera, apoyándose en la ladera, ¿veis? Marchándose en cuanto veía que la pendiente era más fuerte, mientras que nosotros, qué mal lo hemos hecho. Pero ya empiezan los cortes. Un ingeniero me dijo una vez que un buen ingeniero jamás hace una recta, porque siempre el volante no se puede sujetar recto. Siempre hay que hacer una curva, una contracurva. Una buena autovía nunca tiene una recta, siempre son unas suavísimas curvas y contracurvas. Entonces, cuando yo veo una autovía con estas rectas, digo, no sé qué pasó aquí, pero fijaros qué bien subía esa. Mientras que nosotros hemos cortado recto, con una curva fortísima allí al final. En fin, es fácil criticar, ¿verdad? Hay que pensar también que esto se hizo manteniendo el tráfico en la vieja carretera, es decir, era complicado. Pero veis, por aquí está pasando la otra carretera con mucho más desarrollo y nosotros estamos a lo bruto, pasando por encima. ¿Veis? Era muy bonita esta. Es verdad que ahora podríamos haberlo hecho con curvas de radio mucho mayor, pero no nunca una recta. Bueno, aquí vemos cómo llega, cómo lo hemos dejado todo mal hecho. Todo esto se podría regenerar y mejoraría mucho esta subida de Torremocha. ¿Veis? Aquí estamos yendo rectos, ya vamos llegando a la cumbre. Por ahí van los viejos caminos.
Entendéis perfectamente, ¿verdad? Y ahí va la otra con todo este territorio abandonado que podría formar un bosque de encinares precioso, enlazar con aquel bosque. Incluso esa que está muy mal trazada podría venir por lo menos paralela a esta y regenerar todo ese trazado. Bueno, aquí vemos cómo venía la vieja carretera, que viene dando sus curvas. Aquí vemos cómo va llegando y enlazaba con la nuestra. Aquí vemos otro corte tremendo para hacer un paso. Qué poco cuidado, qué desastre, qué desprecio por la naturaleza. Es asombroso. Ya estamos llegando a lo alto. Por fin, ahí se incorpora el otro ramal y ya estamos en lo alto. Y ahora os enseño el otro ramal. Bajando, fijaros el destrozo que ha producido y mirar qué mal se ven esas curvas tras una recta larguísima. Este era el puente tan desastroso, el corte. Hay que decir que este trazado es mucho peor que el otro. Lo otro, no sé cuál es más nuevo de los dos. El otro, a pesar de llevar mucha pendiente, bueno, por lo menos tiene unas primeras curvas que suavizan, pero este, fijaros qué corte. Qué brutalidad. Y mirar qué maravilloso el paisaje que tenemos a los lados. Lo vamos cortando. Por fin ya estamos subiendo, pero mirad, aquí había un pequeño valle que lo hemos rellenado. ¿Veis? Un valle pequeñito que tenía arroyos, basta ver estos chopos. Nada, no ha quedado nada de él. Pero se podría recuperar. Todo esto tiene solución. ¿Veis la vieja carretera? Que bien subía. Yo creo que esta habría que suprimirla y colocarla ligada a la otra. Bueno, aquí vemos esa vaguada. Hemos pasado. Mirad los robles que crecen aquí. Todo este espacio podría ser un robledal. Mi propuesta es que esta, que tiene un trazado muy malo, se haga paralela a esa y regeneremos todo este territorio. Bueno, aquí vemos el corte ese que se ha producido. Por fin ya estamos llegando arriba. Y ya llegamos, menos mal. Estamos ya llegando, ¿veis? Todo este territorio, esta realmente podría llevar un trazado paralelo a esta, aunque no sea perfecto, y todo esto suprimirlo y regenerar continuando estos robledales, porque la otra solución hubiera sido, como veis, pues haber bajado por esta vaguada, quizá con curvas muy cerradas. Aquí había otro camino, lo vamos a ver ahora, que subía muy suave, el viejo camino antiguo, o bien podíamos haber venido por aquí, que había una vaguada, rodeando este espacio. ¿Veis? Aquí se ve muy bien cómo hemos ido contra esta cordillera, cuando, esto lo veremos en la siguiente lección, fijaros que aquí teníamos un camino perfecto para haber rodeado, quizá haber venido ya por aquí, por el valle, rodeando toda esta enorme meseta montañosa. Es decir, la culpa no es de la autovía actual, la culpa fue de los que trazaron la primera Nacional 2, de los neoclásicos, que trazaron en 1830, trazaron la carretera. Porque no respetaban la topografía, ya lo veis, para luego al final acabar teniendo problemas gravísimos para saltar los valles. Yo me pregunto, ¿por qué no intentamos ir por los valles? Haber ido buscando los valles. En fin, bueno, también es verdad que es fácil criticar, ¿no? Bueno, pero aquí se ve muy bien cómo enfilamos muy bruscamente la cordillera. Aquí, fijaros que aquí había un viejo camino, aquí también había una vaguada que venía por aquí, que perfectamente podía haber enlazado sin necesidad de tener esta enorme curva, es decir, haber trasladado esta curvatura aquí a esta vaguada y haber subido bordeando todo este macizo montañoso. Bueno, aquí os lo muestro, ¿veis? Aquí hay una vaguada, ¿veis? Es verdad que aquí hay las curvas de nivel van más fuertes, pero ¿veis? Aquí hay una vaguada que la marca perfectamente esta curva de nivel, que nos podría haber permitido haber pasado al sur aquí de las Lastrillas, haber enlazado con ese camino o incluso con el camino del río, que era este camino. Es decir, fijaros
O la otra posibilidad es ahora lo vamos a ver, haber ido, perdón, ¿veis? Aquí se ve muy bien lo que hacía la vieja carretera, que bueno, aun dentro de que subía a cotas muy altas, pues procuraba respetar las curvas de nivel, ya veis, ¿no? Claro, esto ahora no podríamos haberlo hecho, pero quizá haber venido por este borde, que se ve claro, haber venido por este borde, veis que bien se ve esta vaguada de cultivos, haber bordeado todo este macizo montañoso. Aquí se ve, nuevo para que lo veáis, bueno, aquí también se ve muy bien en Torre Sabiñán, como decía, haber venido por aquí siguiendo esta vaguada, venir por aquí. O bien, ahora lo vamos a ver, que había un camino que venía por aquí, por el norte. Bueno, esto es lo mismo, pero ahora os lo enseño. Fijaros, el camino de Postas, ese camino de Madrid a Roma, se ha marchado por aquí. Es curioso. ¿Por qué se ha ido por aquí? Porque aquí tenemos la cota 1161 y aquí tenemos la 1150. Parece que no, pero el camino de Postas bordeó este promontorio que teníamos aquí. Mientras que nosotros hemos ido de lleno contra él. El que hizo la Nacional 2 no siguió el viejo camino renacentista, que como veis se metía por aquí, se metía por esa vaguada. ¿Veis? Aún aquí se nota un poco por dónde va ese camino, que ha desaparecido. Es decir, habríamos enlazado mucho más arriba. Quizá es verdad que eso habría exigido probablemente haber cogido el camino hacia Mirabueno, que venía más al norte. Pero bueno, era otra opción. Y la otra, como decía, era haber venido por estos caminos, ¿veis? Que bajan al valle y haber pasado por aquí, o incluso, bueno, haber intentado ir quizá más al sur. Fijaros, aquí viene la Cañada Real. Bueno, así esta llegada, es decir, haber bordeado los macizos de, incluso haber venido desde Sauca, como hemos dicho antes, haber venido desde Sauca por aquí. Fijaros que aquí se marca muy bien el borde de la meseta para bajar al valle. Bueno, en fin, ya estamos en lo alto, hemos logrado subir a esas cotas altísimas y seguiremos en el próximo capítulo, llegando ya al nuevo núcleo. Muchas gracias.